habrá algunos unidos de modo virtual. Vamos como siempre, a grabar la clase de hoy. Vamos a dejarlo al profesor Plaza en uso de la palabra. Julio, tienes la palabra. Muy bien, nuevamente los saludo a todos los presentes y agradezco al profesor del Barco la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes. Yo soy profesor, efectivamente, pero ya retirado de la Universidad de Tucumán y de Catamarca, donde he estado varias décadas, de manera que ahora hace un buen rato que no comparto mis reflexiones más que con ustedes, alumnos y amigos del profesor del Barco. La clase que he propuesto para hoy es la relación entre el desarrollo político y la participación política. Se trata de dos cuestiones sumamente complejas en realidad, sobre las cuales no pretenderé dejar definiciones o verdades definitivas, sino preguntas que permitan desarrollar la reflexión de ustedes y la mía propia. Dividiremos esta clase en dos reflexiones principales. La primera tratando de responder imperfectamente a la pregunta de qué es el desarrollo político, qué significa, para qué sirve el desarrollo político, para qué es, en primer lugar. Luego, cómo es, en qué consiste, cómo se hace. Y por último, dónde sucede. Si conseguimos completar estas tres ideas, pasaremos a la segunda parte, que es preguntarnos por la participación política. Durante mucho tiempo se ha debatido sobre el contenido del concepto de desarrollo político. Y en mi opinión, el primer problema que se presenta al respecto es la imposibilidad de abordar el tema desde un punto de vista filosóficamente neutro, avalorativo o afinalista. La idea misma de desarrollo está vinculada a un cambio desde un estadio inferior a otro superior, en función de determinados objetivos. Es decir, que el tema se encuentra necesariamente atravesado por la consideración de los fines. Pero resulta que los fines, en la teoría política empírica que está de moda, quiere excluir del campo de lo científico a los fines. Pero las aspiraciones, los valores, los deseos de la gente se presentan una y otra vez de modo ineludible al abordar cualquier reflexión sobre el desarrollo político.
En esta mañana no vamos a pretender otra objetividad ni otra precisión que la que depende del respeto a los datos de lo real. Tratar de interpretarlos y sobre todo el enunciado de los objetivos. Si hablamos de objetivos ya se supone la discriminación entre lo deseable y lo indeseable, lo conveniente o lo inconveniente, lo justo o lo injusto, si nos ponemos más profundo. Y en esta materia lo plantearemos al tema siguiendo respetuosamente la concepción humanista y democrática que inspira a la cátedra del doctor Del Barco. Hecha esta primera advertencia sobre los valores, estrictamente, hay que hacer otra más. De la misma manera que hay un dogma neopositivista acerca de que todo lo que es materia de la política y de la ciencia política debe ser tratado sin consideración a los fines, desde un punto de vista de neutralidad valorativa. Hay otro punto de vista que también oscurece y tergiversa el problema del desarrollo político. Y es cuando se afirma que la ciencia de la historia o de la política poseen un derrotero ya claramente determinado en virtud de una estructura que le es propia y que se despliega de modo determinista en el tiempo, de modo ineluctable, de modo inevitable. Esa posición, que en realidad es una secularización, es decir, es una transformación mundana de la historia sagrada, está presente tanto en la idea del progreso indefinido, sobre la cual seguramente ya el profesor Del Barco y otros habrán reflexionado en esta cátedra, cuanto en el mesianismo ateo del marxismo. Aquí vamos a sostener que la historia no está escrita de antemano, carece de la inevitabilidad que le asignan los creyentes en los dogmas laicos de la Ilustración, que no están pasados de moda por lo visto, y también de la inevitabilidad que le asignan los seguidores del socialismo supuestamente científico. De ahí que entenderlo al desarrollo político simplemente como modernización, es decir, como el seguimiento global y acrítico de los procesos, de las etapas, de los objetivos que han sido propios en los países centrales de Occidente, y considerar que las naciones a las que nos denominan un tanto despectivamente
procesos y esas etapas propias de los países centrales, sedicentemente modernos, son ineludibles, que ese es el sentido de la historia. Aquí sostendremos que esa opinión no es correcta y que no puede ser tenida como axiomática como se hizo durante mucho tiempo. La concepción de derecho político que estudia el proceso de desarrollo político, para nosotros está indisolublemente ligada a la idea de democratización. Es decir, desarrollo político es, para nosotros, el progreso de una sociedad hacia formas políticas que se aproximen al ideal de la democracia. Y de una democracia lo más avanzada y completa posible. Y no solo en el orden de la inspiración, sino en el de la realización. Con lo que decimos que en esta materia, más que el puro discurso, más que el mero relato político, interesa la efectividad social, sin desconocer que ella está dependiendo, ligada al discurso político, pero tampoco pensando que se trata de una mera secreción de dicho discurso. Así, el desarrollo político, entendido como la vía para la realización del ideal democrático, es un tópico que trasciende, supera al plano de las formaciones y de las definiciones de sentido para proyectarse en lo real concreto, el único terreno en donde los ideales políticos pueden tener su última y definitiva verificación. Aspiro a que las siguientes reflexiones demuestren esta afirmación. La primera pregunta, entonces, dentro de esta reflexión es: ¿para qué es el desarrollo político? Ya se ha dicho seguramente en clases anteriores, pero lo retomaremos, que la sociedad se articula siempre como un conjunto de sistemas interrelacionados entre sí. Sistemas que a su vez están constituidos por instituciones, también interrelacionadas entre sí. Sistemas e instituciones que cumplen determinadas funciones indispensables para la pervivencia de la sociedad en el tiempo y para la satisfacción de las necesidades materiales y morales de las personas que las componen. Entre todos los sistemas sociales hay uno, el político, que se especializa en la coordinación del conjunto,
del conjunto de los sistemas, con lo cual resulta que su función específica, la función específica del sistema político, es la creación de un orden a través de la articulación de unas determinadas relaciones entre las instituciones que siempre suponen la presencia de relaciones de conducción y de decisión, de mando y de obediencia, cuya meta consiste en la realización de un determinado orden. Un orden dentro de la sociedad y dentro de una época determinada, que, dicho de otro modo, es la forma que tiene ese grupo humano, esas instituciones y ese sistema de entender el bien común, de querer un determinado orden. El sistema político, como los otros sistemas de la sociedad, volveremos sobre esto, el sistema político se despliega en instituciones que se organizan en un subsistema central. En los tiempos modernos, ese subsistema central se llama Estado, tomó el nombre de Estado. Ya saben ustedes también seguramente que ese subsistema no existió siempre. Antes otros sistemas desempeñaron el rol de centralidad dentro del sistema político, el rol que ahora atribuimos al Estado. Y esos otros sistemas, por ejemplo, los partidos políticos, los regímenes de partidos políticos, los medios de opinión, los grupos de presión, etcétera, sirven para relacionar al Estado con los otros sistemas políticos. Son como los vínculos, los sistemas de comunicación, los sistemas por medio de los cuales la sociedad hace llegar al centro del sistema político sus necesidades, sus reclamos, sus aspiraciones, su idea de cómo quiere que sea la sociedad. Partidos, medios de opinión, grupos de presión, relacionan al Estado con los otros sistemas sociales, económico, cultural, el sistema de clases, etc. El desarrollo político de una sociedad consiste, entonces, básicamente, en la estructuración y el funcionamiento del sistema político en un régimen que sea capaz de producir efectos significativos y positivos en orden a la eficacia y a la eficiencia en la tarea de coordinar a los otros sistemas sociales para el desempeño efectivo de sus funciones. Esas funciones son el desarrollo económico, articular la sociedad en su organización de clases y de jerarquías, procurar una organización social justa,
procurar la disponibilidad de bienes materiales y de bienes culturales en calidad y cantidad suficientes, procurar una adecuada inserción de la sociedad en su conjunto en el mundo exterior, es decir, en su relación con las otras sociedades también organizadas alrededor de otros estados, además del cumplimiento de las funciones intrínsecas, de las funciones propias al propio sistema político, que son las atinentes al sostenimiento, a la potenciación, a la integridad de la sociedad en su conjunto, el fortalecimiento de su autonomía, el aseguramiento de la concordia entre sus miembros, de la concordia interna. El aseguramiento de la concordia interna entre sus miembros es una de las funciones primordiales del sistema político. De la paz y muchas veces omitida, del desarrollo humano de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad a través de la participación. Hace un momento les dije que volveríamos sobre el tema de los sistemas. Una brevísima aclaración. Existe la tentación hoy de decir todo es político, todo depende del Estado. El Estado tiene que estar presente en todo tiene que ser resuelto por el Estado. Nuestro proveedor es el Estado. Bien, lo que estamos diciendo es precisamente que una sociedad es un conjunto de sistemas, uno de los cuales es el sistema político, y que el Estado es una parte de ese sistema, importantísima, preeminente, significativa, no la única, ni necesariamente todos los demás sistemas deben ser inspirados, creados o manipulados desde el Estado. Las tareas del sistema político de las que venimos hablando, para llamarles de un modo sencillo, las tareas del sistema político pueden imaginarse, pueden describirse como demandas, requerimientos de la sociedad dirigidos al Estado y a la vez como apoyos constructivos dirigidos al Estado provenientes de las personas y de los grupos. La cantidad y la calidad de los productos que es capaz de producir el Estado para responder a esas necesidades, a esos pedidos que provienen de las personas y de los grupos, están determinados por las estructuras y el funcionamiento de los demás sistemas sociales, además de los referentes a las prácticas institucionales del propio sistema político. Resumiéndolo, el sistema político es igual, de la misma manera que los otros sistemas sociales, un aparato que recibe demandas, requerimientos y apoyos que provienen de personas y grupos. Y la cantidad y calidad de esos
requerimientos de esos insumos y de sus respuestas está determinada por el modo de ser, por la estructura y el funcionamiento de cada sistema social. El grado de desarrollo político de una sociedad, alto, bajo, subdesarrollo político o completo desarrollo político, podríamos decirlo con otras palabras, se mide así por la capacidad que tiene el sistema para procesar adecuadamente los insumos a través de la formación y adopción de decisiones políticas. Ese es el producto que está destinado a producir el sistema político. Decisiones que sirvan, que tengan aptitud suficiente para transformarse en efectividad social, que contribuyan a la eficacia, contribuyan al funcionamiento adecuado del sistema social en su conjunto. Para que eso suceda, el subsistema central del sistema político, es decir, el Estado, debe estar dotado de un grado de complejidad, de un grado de eficiencia organizacional suficiente en lo referente a las instituciones que lo componen, sus roles, sus funciones, suficientes, repito, como para procesar de un modo conveniente, y de un modo oportuno los requerimientos que recibe. Digo oportuno, abreviando. Oportuno quiere decir en tiempo propio, con prontitud. Resolver en el tiempo necesario las cuestiones y los insumos y las necesidades que se le plantean. Asimismo, del mismo modo entonces, sí, dicho procesamiento hace necesario un alto grado de racionalización. Racionalización técnico-política en el conjunto de los procedimientos estatales. Racionalización técnico-política quiere decir sencillamente un Estado adecuadamente organizado, de un modo acorde con la variedad, con la cantidad y con la potencia de los insumos, de los reclamos, de las necesidades que recibe. Esto es que decir que tanto las instituciones políticas, o sea, el mismo gobierno como tal, como la administración pública, están reclamadas, están requeridas para actuar conforme a pautas de eficacia y eficiencia suficientes para la sociedad cuyos insumos tiene que atender. El umbral de racionalidad técnica política, el umbral básico de racionalidad técnico-política que permite el procesamiento adecuado, un procesamiento eficaz de los insumos, suele exigir, digamos mejor, que se haya superado, que se haya podido reemplazar las culturas políticas clientelistas y
atadas a ideologías, sometidas a ideologías por una cultura política capaz de discutir racionalmente las necesidades formuladas, discutir racionalmente desde los supuestos de esas necesidades hasta las metas, es decir, hasta sus fines, pasando por los procedimientos, sin estar atadas a tabúes o a preconceptos derivados de actitudes tradicionales, de actitudes del pasado o de las lentes deformadoras de las ideologías que tienen el preconcepto de que hay determinadas cosas que automáticamente se declaran justas o adecuadas y otras no. Esto es lo que llamaríamos racionalidad política. Pero todavía estamos contestando recién a la pregunta ¿para qué es? ¿Y cómo es entonces ese desarrollo político? La transmisión de las demandas, de los insumos, de las necesidades sociales, desde el nivel de la sociedad hacia el nivel del Estado, se encuentra a cargo de los subsistemas del sistema político, tales como los que estructuran a los partidos políticos, a la opinión y a los grupos de interés. Vamos a una cuestión muy importante. La solidez con que estén articulados esos subsistemas, partidos, opinión, grupos de interés, y la amplitud de su desempeño, es decir, la amplitud de su autonomía, marca la posibilidad de que las demandas sean transmitidas fluidamente, adecuadamente, sean en primer lugar bien comprendidas y bien transmitidas hacia el sistema político. La solidez y la articulación y la amplitud, repito, de la autonomía de tales subsistemas marca la posibilidad de una fluida transmisión de las demandas y apoyos desde la sociedad hacia el Estado. Una estructuración débil de esos aparatos, de esos subsistemas, o si su autonomía está controlada, está yugulada por otros entes, incluso a veces por el mismo Estado, que oprime la libertad y priva de autonomía a los subsistemas políticos. Otras veces son otras fuerzas sociales las que operan como limitantes, pero siempre una estructuración débil de esos subsistemas políticos significa que se obstruye, significan interferencias decisivas para la gobernabilidad del sistema político. Es decir, para la posibilidad práctica de las autoridades públicas de ejercer los controles que ajustan el funcionamiento del propio sistema político y hacer efectiva la coordinación que este sistema debe efectuar en el resto de los sistemas sociales. En los hechos,
Eso significa un ciclo, significa una perspectiva cierta de que comience un ciclo caracterizado por la desorganización y eventualmente por la represión como forma privilegiada de control político. Significa el riesgo de que se inaugure un periodo de poca legitimidad y la escasa legitimidad tarde o temprano lleva a formas manifiestas o encubiertas de violencia política. Esto ya nos permite insinuar que una sociedad con un elevado grado de legitimidad es, por regla general, un indicador de que posee un buen desarrollo político democrático. Todo régimen político, todo gobierno dentro de ese régimen político necesita encuadrar su sostén en segmentos determinados de la sociedad. Segmentos que pertenecen, que están insertos en los sistemas de estratificación social, económica y cultural de la misma sociedad. Cuando esos soportes se debilitan hasta alcanzar muy bajos niveles, el régimen se desestabiliza, disminuye su legitimidad y pierde su capacidad de adoptar decisiones autoritarias. Autoritarias no en el sentido de autoritarismo, sino en el sentido de autoridad, decisiones de autoridad efectiva. Déjenme 2 minutos para hacer un poquito de historia que tal vez sea repetida para ustedes, pero que servirá para entender tal vez mejor lo que llevamos diciendo. Uno de los rasgos de la legitimidad democrática es el carácter representativo que exige de los gobernantes. Esto viene a continuación de que dijimos que el desarrollo político supone siempre un grado necesario de legitimidad. Según la teoría clásica de la representación, decía que el sujeto representado era el pueblo, considerado el mismo como conjunto de ciudadanos, cuya participación política obedecía al deber y al derecho de los mismos de velar por el interés público. Esa participación política del pueblo tenía solo 2 momentos. Uno, el del sufragio, y otro, el de la formación de la opinión pública. Pero con el tiempo, la voluntad política de los representantes, en vez de imputarse al pueblo, se atribuyó a la nación, un concepto ideológico que abarcaba al pueblo, pero que no se agotaba en él. Pero la irrupción de los partidos políticos
primero y de los grupos de interés después, marcaron la quiebra de la doctrina clásica de la representación. Según cuyo eje, su primera idea era, repitámoslo, la autonomía real de los representantes respecto de los representados en la formación de la voluntad política del Estado. Repito, porque es central, la autonomía de los representantes respecto de los representados. Eso ha desaparecido y en el sistema político, en la concepción política moderna, actual, los representantes pasaron a ser, de manera sustancial, mandatarios ostensibles de los partidos políticos y muchas veces mandatarios más o menos reconocidos o confesos de los grupos de interés. De todos modos, la noción misma de representación significa algún tipo de afinidad, algún tipo de vinculación emocional o social entre los mandantes y los mandatarios. Cierta capacidad real de identificación existencial tiene que existir entre el mandante y el mandatario. Cierta efectiva asunción del interés del representado por parte del representante, sin perjuicio de la significativa diferencia entre aquellos representantes que describía la doctrina tradicional con los representantes tal cual sucede en la actual democracia representativa. Perdonen este breve incurso de biografía del sistema representativo, pero es necesario para comprenderlo cómo a veces el modo de imaginarlo al sistema representativo nos hace creer que hay una especie de representación automática, una especie de traslado automático de la voluntad del representante al representado, lo cual ha dejado de suceder tanto en la concreta realidad del representado, cuanto siquiera en la ilusión o en la intención del representante. Ahora, preguntémonos, venido diciendo, ¿para qué es el desarrollo político? ¿Cómo es el desarrollo político? Y tratemos de describir ahora dónde sucede, cómo se expresa. La representación es probablemente el modo más imperfecto de la participación. En efecto, hasta Rousseau, Rousseau ya lo sabía. Y él decía, los representantes son solo libres en el momento de la elección y los representados son solo libres en el momento del sufragio. Son libres solo el día que votan. Entre una cosa y otra
hay una brecha, hay una ficción legal e institucional que se abre inevitablemente entre representantes y representados. Ahí se inscribe en esa brecha el nacimiento de los partidos políticos, el origen de los partidos. Porque los partidos políticos son parcialidades, por eso partido, quiere decir que este sector está partido de aquel sector, es una parcialidad con vocación de integrar determinados intereses. Esos intereses pueden ser económicos, de clases, culturales, morales, incluso religiosos a veces. Hay partidos de tipo religioso en algunas sociedades que procuran incorporar los intereses que representan al sistema político. Esas parcialidades tienen la vocación de integrar esos sistemas políticos para mediar entre el pueblo y sus representantes. Son sistemas de mediación. Si hay una insuficiencia de los partidos, ya sea para incorporar con claridad, para interpretar adecuadamente los intereses económicos, clasistas, culturales, morales, etcétera, de la sociedad, al sistema político, con el fin de que esos intereses puedan participar en la formación de las decisiones de la autoridad. De eso se trata. Los intereses aspiran a participar en la formación de las decisiones de la autoridad. Si los partidos no son capaces de llevar a cabo esa función, los grupos de interés se convierten en grupos de presión. Y los grupos de presión no tienen reglas. Los grupos de presión pujan, presionan, dice la misma palabra, para incorporarse al sistema político de manera directa, sin mediación, sin la intervención de los representantes, aprovechando el vacío de canales institucionales adecuados. O sea, adelantemos una idea, aprovechando el vacío que producen la existencia de sistemas representativos insuficientes, inadecuados, o de un parlamento inactivo o ineficaz. De modo que hoy la participación de las personas en el proceso político contemporáneo no se agota en la participación individual en el ciclo electoral. No se agota en la formación de la opinión pública, sino que el hombre sigue, hoy el hombre común, sigue participando cotidianamente en el grupo en el que está situado. Y el grupo sigue participando hasta hoy inorgánicamente, de manera empírica, quiere decir, como puede,
como les sale, de modo arbitrario, sin reglas, de modo desigual, porque hay grupos más grandes, grupos más fuertes, grupos más eficaces, grupos mejor financiados, y esos son los que intervienen de manera más potente en la configuración del sistema político y en el ejercicio de la autoridad misma. O sea, que esos intereses se hacen presentes con mayor intensidad que los intereses del grupo que puede presionar menos, hasta el punto que los titulares de la autoridad o del liderazgo dentro de esos grupos consiguen muchas veces colarse, valga el vulgarismo, colarse en los cargos públicos ejecutivos propios de la adopción de las decisiones que se refieren a los intereses en los cuales intereses sus propios grupos están comprometidos, esto es, interesados. Y vemos que determinados industriales son secretarios de industria, o determinados sindicalistas son secretarios o subsecretarios de trabajo, y determinados piqueteros son secretarios de desarrollo social. No en todos los sistemas democráticos esto sucede o es posible, pero no es tan poco común como imaginaríamos. Un alto nivel de participación es sin duda sinónimo de un elevado o de un mayor desarrollo político, pero a condición de que la arquitectura institucional, de que la organización del régimen político, en especial del subsistema estatal, o sea, los canales, los nichos, los ambientes donde alojar y la flexibilidad necesaria para que la participación, que así va creciendo, que es creciente, no rebase los marcos jurídicos políticos. Y termine el grupo de presión o los grupos de presión instalados dentro mismo del Estado. Porque además de distinguir entre los diversos grupos y grados posibles de participación, es decir, más participación, menos, más o menos intensa, se puede distinguir la calidad de la participación, sus cualidades, sus maneras de ser. Por una parte, participación orgánica, fundada sobre la asociación de individuos que están agrupados según sus intereses morales e institucionales, sus ideas y sus proyectos, y por otro lado, la participación movilizativa, la participación
característica de sociedades que padecen un sistema político subdesarrollado, el cual cristaliza frecuentemente en un régimen político que ha sido muchas veces denominado con acierto pretoriano. Porque significa que el Estado es colonizado, el Estado es ocupado y manejado por una clase militar, política, sindical, de piquetes, de organizaciones de interés. En cuanto significa que prescinde de las mediaciones institucionales porque son débiles. Cuando una mediación institucional es sólida, es potente, está capacitada para controlar a las distintas organizaciones de presión y de interés, puede tomar decisiones, pero cuando es débil, las organizaciones sociales cifran su poder en la capacidad de movilizar a las masas a través de encuadramientos colectivos que justamente se articulan con la finalidad de saltar por encima, de no aceptar la mediación del sistema político y obtener sus fines de manera directa, lo cual conduce por regla general a la inestabilidad política. A poco que la potencia movilizadora de un grupo se agota, aparece la potencia de otro que lo reemplaza y así sucesivamente en virtud de la erosión producida por las circunstancias sociales y políticas. Muchas veces es cierto, el tránsito desde la condición de dominados o de súbditos que padecen los miembros de una sociedad a la calidad de ciudadanos participantes se inaugura a través de una cierta etapa de movilización social, pero el grado de participación que se ha adquirido se debe consolidar en la medida que la asociación orgánica, sistemática y racionalizada y proporcional reemplace a la movilización como forma habitual y permanente de participación política. Si la forma habitual y permanente de la participación política es la movilización, el sistema político tiende a debilitarse y la participación con él. Claro es que entonces, terminando con esta primera parte, la obtención de un grado y una calidad óptima de participación en el proceso político depende en gran medida de qué es lo que pasa en los demás grupos, cuál es la cultura de participación que hay en los otros grupos de la sociedad. Así es que, como sea la participación en la empresa, en los partidos, en las universidades, en la vida cultural y en la vida social, modela las personalidades e impregna a las instituciones de los sistemas sociales. Una cultura política que solo contemple a los individuos de manera general en su carácter de súbditos es propia de las dictaduras, que gracias a Dios son en general transitorias. En cambio,
Una cultura política democrática implica el arraigo y la propagación de una actitud participante, lo que supone el interés de los individuos en intervenir en la vida política. Ello no suele lograrse sino a través de la mediación significada por la real participación de las personas en las asociaciones extrapolíticas donde transcurre su vida cotidiana. Repito, en la empresa, en la vecindad, en el sindicato. De ese modo, estas asociaciones, cuanto más organizadas sean mejor, estas asociaciones significan un verdadero espacio de aprendizaje de la participación política. De manera que un régimen político, en conclusión, no se improvisa. Han visto ustedes que es bastante complicado y dificultoso, pero sí es el fruto de una voluntad colectiva y esta voluntad a su vez, a veces, muchas veces depende de la lucidez de los dirigentes sociales y de la favorable disposición de un pueblo para crear los marcos sociales, los marcos económicos y los marcos culturales para implementar política e institucionalmente una democracia, lo cual en general es tarea de más de una generación si el punto de partida es una situación signada por lo que llamamos subdesarrollo o retraso en el desarrollo político, lo cual nos hace depositar la esperanza en precisamente ustedes, que son las generaciones que están esperando para tomar la posta en las decisiones políticas. Termina acá la primera parte de la reflexión y vamos a dedicar los minutos que nos quedan a la segunda parte, que es una pregunta: ¿por qué es la participación política y cómo es la participación política? Comenzándola con una reflexión de carácter general. Si se produce en una sociedad determinada, una sociedad cualquiera, un drástico aumento en la intensidad de la participación, en el marco de la institucionalidad anterior, en el marco de su antigua institucionalidad, casi siempre tiene por resultado un agravamiento sustancial de los fenómenos críticos que hoy están afectando al Estado. Se intensifica el desorden hasta el caos, se debilita el poder político, se doblega y se coloniza el poder político, se arrodilla ante los poderes de hecho, esta es la verdad. Se produce una colonización del mismo por los dirigentes que conducen los intereses de hecho, los intereses reales, económicos y materiales de la sociedad. Y consecuentemente,
el impulso del gobierno de los tecnócratas que creen tener la solución para todo y aumenta así el riesgo de la emergencia de un poder personal despótico, autoritario, que considere o pretenda encarnar en sí mismo la totalidad de la voluntad de la sociedad. Porque la vieja institución, las viejas instituciones democráticas, que estaban preparadas para una determinada capacidad de movilización de las fuerzas sociales, no están preparadas para albergar un exceso drástico, una nueva e intensa nivel de participación, y comienzan a producir comportamientos perversos que ponen en peligro la unidad, la cohesión e incluso la subsistencia misma de la sociedad. Esto significa que el esfuerzo para el logro de una participación auténtica e integral que pretende el pueblo en la vida social y política debe ser necesariamente inscripto en el marco de una nueva institucionalidad. No se trata de sustituir revolucionariamente, de una vez y para siempre, o abruptamente, las instituciones políticas del Estado moderno para impulsar una mayor participación. Más bien, se trata de iniciar inteligentemente un proceso acumulativo, paulatino, de modo que la ampliación cuantitativa y cualitativa de la participación popular, no solamente en la cantidad, sino en la calidad de la participación, debe ir acompañada de cambios razonados, acompasados, sincronizados en el marco institucional. En la base de tal proceso, por supuesto, resulta muchas veces indispensable una cierta ruptura, un cierto quiebre con el proceso institucional, con el modelo institucional anterior de la democracia. Tal ruptura casi siempre consiste en el establecimiento y conformación de un poder político en el Estado que sea el portador, que sea el artífice del nuevo proyecto de orden. Como ustedes saben, la noción de participación surge de la idea de pluralidad. La sociedad política nace como tal a consecuencia de la participación de una multiplicidad de conjuntos pluripersonales, muchos grupos que participan en la vida en común. Simplificando, digamos, la comunidad política puede ser explicada, como se hizo muchas veces históricamente, como un pacto político, según el cual los grupos que la componen formulan una voluntad de convivencia en común, una voluntad de convivencia sobre la base de una fe cívica que comparten. Fe en la concordia y en la paz social como un modo de conseguir sus objetivos en la sociedad. Y el propósito de realizar un orden que es un proyecto, pero que quiere ser un orden instalado,
también en común. De esta manera, el poder político, al cual se confiere el poder político precisamente, resulta ser el agente de este proceso de cambio libremente consentido. Esta concepción pluralista de la participación es completamente distinta del pluralismo negativo de los anarcoliberales, por ejemplo, que se limita a expresar la incapacidad de los contendientes de vencerse entre sí y de la necesidad de cada grupo de defenderse de las pretensiones supuestamente dominantes, supuestamente imperialistas del adversario. El pluralismo de la participación no es entonces un equilibrio permanente de lucha estéril entre los distintos intereses en pugna, porque ese es el modo de paralizar el Estado. Esa es la cifra con la cual el Estado se paraliza, es decir, vos tenés tanto, yo tengo tanto en esta, y tenemos, nunca se marcha así hacia adelante, sino que la democracia participativa consiste en encolumnarse los grupos diversos, colaborar los grupos diversos en situaciones y en ideología hacia una idea de derecho, hacia una idea de aquello que consideran todos los grupos justo. Vale decir, la construcción de un orden que incluya a todos los grupos porque lo consideran como justo. Y detengámonos acá un brevísimo momento. No hay orden perfecto. Hay órdenes acordados como posibles entre los grupos diversos donde se obtiene parcialmente los intereses de todos los grupos y todos los grupos sacrifican algo de sus intereses en aras de ese orden. Y no existe orden justo, perfecto. La noción de justo es también una idea relativa, temporal, modificable, un ideal histórico concreto que puede y debe irse actualizando en el correr del tiempo con el esfuerzo del crecimiento y del aporte de todos los grupos. Una democracia avanzada se diferencia de las democracias autocráticas porque no considera al bien común del Estado como algo distinto y separado de los bienes particulares, como algo que está en el futuro, como algo distinto de los individuos y de los grupos que componen este pueblo aquí y ahora. La democracia avanzada finca su noción de bien común en los bienes individuales y sectoriales concretos de una sociedad, en una síntesis que los asume y a su vez los trasciende. Repito, síntesis, los asume y los trasciende. No se trata de una gran canasta donde se amontonan, por decirlo de un modo vulgar, los intereses. Eso sería un amontonamiento de intereses. Lo que propone
una democracia avanzada es una síntesis que los trasciende al conjunto de los intereses hacia un interés superior que es el del público en general de la sociedad. Y la democracia participativa, y esto creo que es todavía más importante, se diferencia del modelo elitista porque los elitistas solo aspiran a tener un resultado, a conseguir solamente la creación de determinadas condiciones de bienestar colectivo, decididas por la élite gobernante. La democracia participativa incluye como elemento determinante de la participación de las personas y de los grupos en el proceso que conduce a establecer cuáles queremos que sean los resultados, por cuanto la participación es un aspecto insoslayable en el desarrollo del orden y una manera de desarrollo, de realización de la persona. Cerrada esa vía, la persona será amputada en una de sus dimensiones esenciales. Correlativamente, la participación es el modo en que una sociedad se trasciende a sí misma, así se hace comunidad, así se hace amistad, por lo cual el carácter procesal, el procedimiento, la participación en la forma de decidir el bien común resulta ser un elemento fundamental de la sociedad democrática auténtica. Pero hay que reflexionar todavía en que la participación democrática no es solamente una creencia, no es una aspiración que nos sirve para desenchufarnos de los vicios de los autócratas, del autoritarismo, descubrir la inhumanidad de las fórmulas autocráticas o elitistas. Ella encuentra las fuentes y las posibilidades históricas de su realización en los datos de la propia naturaleza del hombre. Está en la naturaleza del hombre el deseo y el ánimo de participar, a veces apagado y doblegado, pero está en los más profundos procesos históricos y sociopolíticos de nuestro tiempo. Y la exigencia y la posibilidad de la participación se imponen por razones antropológicas, porque efectivamente somos todos iguales, y de una concepción ética, sino que es propia de un razonamiento antropológico básico. La inteligencia del hombre, los talentos se encuentran parejamente distribuidos en la especie humana, con independencia de si son amarillos, negros, blancos, de manera que no existe razón valedera para circunscribir la participación a determinada pertenencia étnica, social o cultural. De manera que hacerlo no solamente es injusto, sino que significa resignarse a perder el aporte de la inteligencia y del talento distribuidos entre todos esos individuos que por razones absolutamente infundadas apartamos de la participación. O sea, desparticipar es despilfarrar recursos humanos, resignarse a perder parte del talento humano de nuestra sociedad. También es cierto, aportando otra reflexión importante a mi entender, que la tecnocracia, las innovaciones, los descubrimientos, siempre generan una tendencia espontánea hacia el autoritarismo producida
por la superioridad en que provisoriamente se sitúan respecto del resto de los hombres, las élites innovadoras. También así la complejización de la sociedad, que es consecuencia de esa nueva tecnología o de esa innovación, contraindica el autoritarismo, porque a medida que más complicada es una sociedad, más difícil es gobernarla de manera centralizada y autoritaria. Y la adopción de decisiones uniformes es incompatible con el funcionamiento eficaz de una sociedad en un estado plural, en una situación plural, compleja, como sucede en el mundo contemporáneo. El ejemplo sencillo es que el elitismo que se generó con el industrialismo fue ulteriormente ampliado por la base participativa de la democracia en el Estado liberal y más ampliado todavía con la base participativa en el Estado democrático actual. No hay duda que la revolución científica y tecnológica en curso genera y generará tendencias autoritarias ejemplificadas por el acceso de la tecnocracia, por la subsistencia de numerosos regímenes no democráticos. Sin embargo, la experiencia misma de la vida social actual, contemporánea, nos habla de las grandes dificultades de tales regímenes para elaborar y adoptar decisiones suficientes en rapidez, número y eficacia para responder a los requerimientos de un sistema sobrecargado de demandas. De allí que una nueva revolución democrática está latiendo. Una nueva revolución democrática está en potencia. En el seno mismo de los regímenes por elitistas y por autoritarios que sean todavía. Ahora, el ritmo del desarrollo político es siempre una innovación, trae autoritarismo, pero eso trae complejización y eso produce cambios y los cambios producen democracia. En suma, la descentralización y la participación en el circuito de la elaboración y adopción de decisiones políticas es hoy una exigencia para el funcionamiento eficaz de los estados contemporáneos. El autoritarismo ya no solo es injusto e inmoral, es ineficiente. La política, por supuesto, necesita de valores. El proceso de adopción de decisiones implica la permanente selección de valores. En las sociedades dinámicas, el papel de las élites como determinantes, como determinadoras de los valores, es siempre efímero y cada vez tiende a ser asumido por estratos más anchos, más amplios, hasta que tarde o temprano las élites pierden su monopolio. Entonces, cuando advertimos que la única posibilidad que queda es la democracia, no hay forma de refutar la concepción democrática. Sería necesario probar que algunos individuos poseen intrínsecamente mayor valor ético que otros. Cuando la sociedad se lanza, y es muy difícil evitar esto, por el camino de la innovación, marcha hacia la democracia. Porque cuando es necesario positivizar nuevos valores colectivos, no existe más fuente válida que el pueblo en su conjunto. Y si obramos de modo contrario, luego pagamos las consecuencias.
El proceso que lleva a una participación total, que nunca existirá, pero que es lo deseable, no es lineal, es siempre dialéctico, implica avances, retrocesos. No se adquiere participación de una vez para siempre. Cuando alguna participación se adquiere, se quiere más. Y cuando alguna participación se adquiere, existe también el riesgo de perderla. Entonces, del análisis de lo que venimos diciendo, creemos que mostramos que el asidero de la participación es precisamente en la realidad del hombre, en la realidad de la sociedad actual, donde surge patente la complejidad y que la participación es producto del cambio y que la preservación del dinamismo social implica la posibilidad de la realización precisamente del proceso que conduce a una democracia que quisiéramos llamar avanzada. En el proceso político contemporáneo hay un fenómeno inquietante. El Estado simultáneamente crece enormemente a medida que sus funciones se expanden, justificada o injustificadamente, pero ese es el hecho. Las funciones del Estado se expanden y a su vez el debilitamiento del poder político en beneficio de los poderes de hecho que presionan sobre él, compiten con él, intentan ocuparlo, colonizarlo y fragmentarlo. De esta manera, el gobierno político del Estado tiende a ser suplantado por los intereses económicos en los que está ausente la participación popular, la responsabilidad de los gobernantes y el control del pueblo. Y entonces la democracia se extingue, precisamente dentro de un gobierno supuestamente democrático. Se imponen las voluntades de asociaciones y de grupos de interés económico que son gobernados, esos grupos, sin participación popular, sin responsabilidad de los gobernantes y sin control del pueblo. De manera que el prerequisito básico para una democracia participativa es el restablecimiento del poder político en el Estado para evitar la pulverización, para evitar que el único foco de energía y de voluntad política colectiva capaz de disciplinar a los intereses, de integrarlos, disciplinarlos e integrarlos en una síntesis regida por un proyecto de orden que los trascienda y a la vez tener a raya los avances tecnocráticos, está amenazado por perder su potencia y su eficacia.
La empresa de restablecer el poder político en el Estado no es imposible. La multiplicidad de fuentes de inspiración que caracterizan el pluralismo hacen más imperativa que nunca la necesidad de opciones. Hay que optar entre distintas alternativas, entre distintas soluciones, entre distintos intereses, disciplinarlos e integrarlos, repito. Optar, escoger, decidir, definir. Y justamente la definición más aceptable de líder político es la que ve en él al hombre que decide toda la multiplicidad de fuentes que existen en el Estado contemporáneo lleva, en definitiva, a reforzar la necesidad de la presencia de jefes con una supremacía, no un absolutismo, una supremacía que permita en los hechos solucionar la problemática que acabo de descubrir. Y notablemente la mayor parte de los teóricos de la democracia omiten la referencia a los líderes, a los jefes. La riqueza misma del pluralismo es quien alimenta en la democracia la necesidad de opciones decisivas. Esa necesidad tan oculta como inexorable de una voluntad que decida y actúe, explica la ambigüedad de eso que llamamos aún poder ejecutivo, reforzado en ciertos aspectos y debilitado en otros. Difícilmente se lo puede situar en el nivel de la deliberación, porque la ejecución, la vida política real, discurre en el terreno oficioso y cotidiano de la decisión, terreno arriesgado, pero imprescindible. Curiosamente, cuando la democracia de grupos suplanta a la democracia de individuos, el estadista, el capaz de mirar el conjunto, el capaz de arriesgarse y decidir, cuando la presión de los grupos intenta imponerse, pasa a ocupar un poder esencial, el estadista. Por eso, cuando en un Estado la suerte del régimen depende de un gobernante doctrinaria o temporalmente o temperamentalmente titubeante, indeciso y por ello políticamente débil en cuanto evade las opciones que se le imponen, que se le presentan como imprescindibles de adoptar. La democracia comienza a ofrecer una imagen de trazos confusos, de trazos oscuros, que solo deja percibir los grandes sueños abortados. Pero cuando entre los dirigentes se destaca una personalidad capaz de sintetizar en una política, los fragmentos de programas dispersos, los fragmentos de intereses distintos,
los fragmentos de fuerzas doctrinales, incluso contrapuestas, pero no necesariamente enemigas, entonces el régimen recupera, reencuentra su vitalidad, reencuentra su dinamismo y hace posible, invita, convoca, seduce a la necesidad y al deseo de participar por parte de los ciudadanos. Es cierto, una doctrina de la democracia participativa ha de apelar, aunque muchos se imaginen justamente lo contrario, a gobernantes fuertes, a jefes, en el sentido humano y no solamente jurídico del término. Así se satisface también otra exigencia de la democracia participativa, porque los soportes sociales, el pueblo en sus grupos, percibe el establecimiento de un liderazgo, reconoce mejor que en instituciones anónimas y descoloridas el poder de un jefe, el poder que sostiene el proyecto y que ha tomado a su cargo, sin soberbias, el destino de los grupos. Por eso también es imprescindible perfilar constitucionalmente el poder estatal, así restablecido, para evitar que se convierta en despótico. La negativa actual muy extendida a darle estatus constitucional a esa necesidad real puede fácilmente conducir hacia el absolutismo, habida cuenta de que la necesidad de liderazgo no se puede evitar, no es soslayable, y no siéndolo, solo queda el remedio de someterlo a la ley. Sin ley se crearía un poder irrestricto. Con ley que la regule, ese liderazgo puede ser uno de los ejes de una nueva democracia. Nueva democracia arriba y abajo. Es decir, regular constitucionalmente el poder de los jefes y regular para impedir el absolutismo y regular también constitucionalmente el poder de los dirigentes de las empresas, de los sindicatos, de los partidos, de los grupos sociales de presión, para que no se transformen en obstáculos para el desarrollo político que permita la participación de todos los ciudadanos y al mismo tiempo no impida una conducción eficaz y eficiente. Muchísimas gracias, amigos, por vuestra paciencia y si es que hay tiempo de hacer preguntas, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Julio. Si tenemos alguna pregunta rápida, la podemos hacer. Quise respetar las 12:15, que fue su indicación, profesor. Gracias, Julio. ¿Hay alguna aclaración? ¿Algún aporte eventualmente? Bueno, aparentemente o está todo muy claro
o la gente ha decidido mantener silencio, Julio? Te quiero agradecer al profesor Plaza su participación, a los alumnos su presencia. Si no hay preguntas, vamos a concluir la clase de hoy. Repito mi gratitud entonces y quedo a su disposición, profesor, como siempre. Muchas gracias, Julio. Por privado, terminada la clase, me comunico con vos. Muy bien. Julio, ¿estás todavía allí?